Ese es como más relajante, Sí. más amplio. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición, Sumando Vigores. Vamos a conversar con Raúl Obregón, con quien normalmente hemos platicado para ver los resultados de los estudios que hace MIR. Esta vez cambiamos totalmente esa perspectiva, porque decidió tirarse al ruedo de la literatura. Pero más que ruedo de la literatura es contar historias, porque Hechos Vitales es un libro que va a publicar o a presentar públicamente el lunes de Pascua. El martes, 6 de abril. El martes de Pascua. El martes de Pascua. Y es su primera experiencia escribiendo ya historias, porque es decir, escribir datos, escribir resultados, conclusiones es una cosa, ¿no? Ya contar historias es otra, y además contar esta historia que viene siendo como una correspondencia con su cuñada, con María Soledad, ¿no? Y es una correspondencia, son cartas escritas a María Soledad más que conversaciones. Al principio cuando platicamos tenía yo la impresión de las conversaciones, pero son las cartas, son los correos enviados contándole, amiga, te cuento que, por ahí vienen todos los capítulos. Empecemos, y decíamos antes de empezar, tuvo que salir de la zona de confort para entrar y exigirse este libro. Primero lo felicito. Muchas gracias Néstor, y te agradezco infinitamente a vos, a todo el equipo del canal, a tu papá por darme esta oportunidad de venir a presentar esto, a hablar de este libro, ¿no? Que para mí, en esta etapa de vida mía, ya tengo 73 años, pues es como un renacer, ¿no? Como que me está dando nuevas energías, nuevos brillos para ir también tras un propósito que en este caso pues tiene que ver con tratar de transmitir un poco de todo lo que ha sido mi experiencia de vida y tratar pues de dar algún tipo de enseñanza que pueda, ojalá, y así sea, servir a alguien. Entonces, efectivamente, es una nueva etapa, ya me siento como energizado, sé que no soy escritor, estoy clarísimo, sé que no soy intelectual, eso lo tengo claro. Lo que sí sé es que tengo este bagaje de experiencias en la vida, que la vida me las da a mí, no necesariamente tengo que ir a hacer un doctorado o algo para eso. No estoy menospreciando nada, de hecho he hecho estudios, pero en este caso pues es transmitir esto y espero poder seguirlo ahí. Yo hice una maestría en psicología, prácticamente, recientemente me gradué de 69 años, hace 4 años me gradué de maestría en psicología. Entonces eso me ha dado a mí un empuje, ¿verdad? Porque trato de contar experiencias mías montadas dándoles un marco contextual, a veces un marco teórico de lo que dice la teoría de la psicología acerca de algún tipo de comportamiento. Entonces, por ejemplo, hechos vitales en psicología hay una definición de hechos vitales que son todos aquellos acontecimientos que le suceden a los seres humanos, a las personas, y que las inducen a una u otra conducta, que les inculcan algún tipo de actitudes hacia la vida y conductas en la vida. A veces son conductas que son para bien, a veces son conductas que son para mal. Los hechos vitales tienen que ver también con todo aquello que de alguna manera va marcando el camino, ¿no? que uno sigue. Por ejemplo, en este libro, que efectivamente yo lo hago en diálogo con mi amiga del alma, le llamo, que es María Soledad, que se convierte en mi cuñada en el camino. O sea, yo conozco a María Soledad antes de saber que mi esposa existía, porque la verdad es que cuando nosotros nos conocemos, ella, María Soledad y yo,
yo tengo 9 años y ella tiene 11. Entonces yo le llevo a mi esposa casi 4 años, o sea que me puede haber tenido 5. Tal vez andaba por ahí, ¿me entendés? Pero no jugaba en la misma no liga. jugaba Sí. en la liga, ¿me entendés? Sí. Entonces yo la conozco a ella en una circunstancia que marca y establece, o sea, pone una, ¿cómo se llama? Una estaca, digamos, en ese vínculo que mantengo con ella hasta hace 2 años que fallece, hace 1 año y medio. ¿Por qué? Porque yo vivo en Diriamba, ¿verdad? Y entonces mi madre fallece el 4 de abril de 1957, yo tenía, pues acababa de cumplir 9 años, mi mamá tenía 36, entonces eso para mí fue pues un terremoto, pues un movimiento de piso muy fuerte, por una serie de circunstancias que trato de plasmarlas en el libro, pues. Yo era, digo, como un apéndice de mi madre. ¿En qué sentido? Pues que mi mamá estaba cocinando y me tenía a mí en una mano y con la otra estaba moviendo el cucharón, ¿me entendés? Cuando estaba en su máquina de coser, ya después de los oficios domésticos, entonces me sentaba ahí en una banquita y ella estaba con su máquina de coser. Entonces siempre estaba a la par de ella. Y de repente, ¡pum!, se me fue. Pues entonces eso crea... o sea, ese es un hecho vital y es el primer hecho vital que yo enfrento en mi vida, que marca. El cuento es que yo vengo a Managua, pues venimos con el cadáver de mi mamá, toda la familia, se llevan a mi mamá a donde mi abuelita materna, donde la mamá de mi mamá, que era allá en la vieja Managua de la Chalupa del Triunfo, 2 cuadras al lago, frente a lo que había ahí, había una iglesia, la segunda iglesia bautista, el pastor Zamora. Entonces, pero a mí por algunas circunstancias que desconozco me llevan donde mi abuelita paterna, ¿verdad? Que queda como a 8 cuadras, pues, pero no me llevan donde está el funeral. Entonces cuando yo estoy ahí, ya son las 5:30 de la tarde, ella, la María Soledad, llega donde yo estoy. Ella toma una iniciativa y llega ahí, yo estoy sentado con mi abuelita en la sala de mi abuelita paterna. Entonces ella llega allí a pedirle a mi abuelita que si me presta a mí para que me siente con ella y unos amiguitos ahí en la acera de su casa. Eran los años en que en la Managua vieja, por lo menos en la que yo viví, uno se sentaba en las aceras ya después de las 5 de las 6 de la tarde, ¿no? A platicar, las tertulias. En este caso eran niños, pues. Entonces ahí comienza mi vínculo con ella. Eso a mí me golpea porque es la primera persona que me toca a mí después de... Sí, después de la pérdida aparece ella. Exactamente, y más aún que pues yo llevo ahí, hay como 4 o 5 niños y niñas, y yo me siento, pero pues son niños, somos niñas, todos éramos niños, y entonces pues los niños, vos sabés, están bromeando, están haciendo, entonces ella, que era una muchacha desde chiquita, muy carismática y muy firme, ella, eso a mí me quedó marcado aquí, ella dice, cállense, pero con voz de mando, ¿me entiendes? Cállense, no ven que Raúl está de duelo y nos estamos conociendo, pues entonces eso hace que los demás niños, a partir de ese momento, se enfoquen en mí. Entonces yo digo ahí, hago una reflexión y yo digo, yo he aprendido en la vida, pues con las pérdidas que he tenido de seres queridos muy cercanos que han partido, de que cuando eso sucede, por mucho que uno esté trabajado y peor aún cuando uno es niño, pues uno quisiera que el mundo se paralizara, ¿no? Y que todo el mundo estuviera viviendo en función de lo que vos estás viviendo, de tu dolor. Entonces, en este caso, los niños están jugando, pero cuando ella da esa voz de mando, cállense, entonces todos los niños se empiezan a enfocar en mí, en mi dolor, en lo que yo estoy. Eso para mí fue algo increíble, pues increíble, con un gran valor, y a partir de ahí establecemos un vínculo indisoluble de amigos. Por eso yo siempre le digo mi amiga del alma, mi hermana, hasta el final pues de los días. Al grado que es la causante de su matrimonio. Al grado prácticamente que es la causante de mi matrimonio. Porque yo supongo que de esa amistad es la relación con tu esposa. Exactamente, sí. Exactamente, Sí. En la medida, exacto, la amistad perdura, no fue algo casual, entonces, o sea, fue casual el encuentro, pero a partir de ahí se establece una relación muy sólida con ella durante toda nuestra adolescencia, pues, hasta que ya ella se casa, y etcétera.
Entonces, en ese contexto es que yo conozco a su hermana, pues, ¿me explico? Ya cuando ya mi esposa, pues, la hermana de ella menor, ya va creciendo. Así es que por ahí comienza la cosa, pues, ¿entendés? Entonces, ese es el primer hecho vital que marca mi vida, que es en el que me enfoco en esa primera etapa. Y ella, pues, por eso, pues yo trato, ¿no?, de mantenerme con ella en este diálogo, porque ella estuvo presente en todo ese periodo, pues, de, no sé, 6, 7, 8 años, siempre ella tratando de ayudarme, de guiarme, de darme consejos, porque lo que pasó aquí fue que, digamos, mi mamá, en aquellos años, y no sé, pues ahora todavía se mantiene un poco, pero ya no como antes, pues había una distribución de roles en el hogar, ¿no? Entonces, pues mi papá, él trabajaba en la calle. Mi papá era músico, él tocaba en una orquesta que se llamaba La Yascarazo de Jinotepe, y además de eso, el dueño de La Yascarazo, don César Acevedo Quirós, para que los músicos se trasladaran, mi papá era de Managua, para que los músicos se trasladaran a Carazo, les conseguía trabajos complementarios a la orquesta. Entonces, pues les conseguía, en el caso de mi papá, como él era pianista, pues le consiguió en la iglesia. Primero en la catedral de Jinotepe y después en la basílica de Iriamba, para tocar ahí misas y cosas, y les conseguía también espacio para dar clases de música en colegios. Entonces mi papá daba clase en el Pedagógico de Iriamba, daba clase en la Divina Pastora de Iriamba, uno que se llamaba Las Belemitas en Jinotepe, etc. Entonces, pues mi papá, ese era su trabajo, pues. En el día andaba dando clases, esto, el otro, y en las noches con la orquesta, ¿verdad? Pues cuando tenía toque, que casi siempre tenían toque. Y mi mamá era la que se encargaba del hogar, ¿verdad? Ella era la que tenía los hijos, la que los criaba, la que organizaba el hogar, la comida, todo, pues garantizaba todo en el hogar. Entonces, el punto está en que en esa distribución de roles, pues, al faltar ella, pues ahí queda un hueco enorme, ¿entiendes? Entonces, ese hueco enorme que se da es producto de la muerte de ella. Entonces, eso me viene a mí generando una serie de problemas de actitud frente a la vida y de conducta frente a la vida. Y entonces ahí vienen las subidas, las bajadas. No quiero hacer spoiler del libro, ¿verdad? Porque la verdad es que hay que sentarse a leerlo, pero sí, es decir, son todos esos, efectivamente, como usted lo dice, son todos esos hechos que marcan los puntos de inflexión en su vida, para arriba o para abajo. Así es. ¿Verdad? Para arriba o para abajo. Voy a hacer una pausa para continuar hablando del libro. Me parece que se requiere de alguna manera como valentía para uno contar. Porque uno puede contar lo bonito de uno. Yo soy autor de, gracias a mí se hizo esto, pero contar los errores es más difícil. Sí. Contar los errores es más difícil. Regresamos en breve, estamos conversando con Raúl Obregón sobre Hechos Vitales, el libro que presentará este martes de Pascua. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Raúl Obregón a propósito de la publicación de su libro Hechos Vitales, conversaciones con María Soledad, su cuñada. Le decía yo que hay que tener valor para poder contar uno las historias, especialmente las historias de los errores que uno comete, que es muy difícil como ser humano aceptar, reconocer públicamente que uno se ha equivocado. Y me parece que la historia no es contar me equivoqué, sino qué hice para resarcir esa equivocación, para salir de ese hoyo. Sí, definitivamente. Yo hice aquí antes de empezar la escritura, pues yo hice un viaje que fue fabuloso para mí. Yo hice un viaje en el tiempo, ¿verdad? Regresé al pasado. Aprendí ahí unas técnicas
o sea, leí pues acerca de una técnica para eso que se llama el focusing, y entonces pues ayudado un poco por eso, por la decisión que tenía de no irme yo de esta tierra sin dar a conocer estas cosas, pensando siempre que si una persona, ¿verdad?, que lea este libro, dice, esto me sirve, lo voy a tomar, yo voy feliz, pues ya, suficiente, pagado. Entonces hice ese viaje hacia allá, pues, y desde el primer momento me dispuse a que este libro, y si Dios me lo permite, lo que escriba de aquí en adelante siempre va a tener más o menos ese patrón de que siempre voy a estar hablando de mí, porque he aprendido también en la vida que, como decías vos hace un rato, es muy fácil hablar de lo que hacen los demás, ¿verdad? Pero yo quedo excluido. Y además de eso, pues tratar de ver que la vida no solamente ha sido hacia arriba, pues, o ha sido en ascenso, ¿verdad?, sino que han habido caídas muy fuertes y de las que, si no hubiera tenido las ayudas que en algún momento tuve, como en el caso de mi amiga del alma, la María Soledad, y de otras personas, pues no sé qué hubiera pasado. Entonces sí, efectivamente tuve que irme para atrás, y entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo que hablo aquí, que es el primer efecto que tiene, digamos, ese hecho vital del fallecimiento de mi madre, pues que es una de las cosas que a mí me marca más fuerte por muchos años, es que yo a los 12 años empiezo a probar alcohol, ¿verdad? Me tomo mis primeros tragos de alcohol. Entonces, pues yo en ese tiempo vivía en un mundo, yo vivía en Diriamba, y digamos en mi entorno, pues era como lo más normal que las personas se tomaran sus tragos, pues. Entonces la normal era el que no lo hacía. Entonces, pues bueno, en Diriamba, en aquellos años, entre el 18 y el 27, 28 de enero, se celebraban las fiestas, y es común, o era común, no sé cómo es ahora sinceramente, en Diriamba, que en ciertas casas que pagan promesa, obsequian comida, hasta con los tragos, pues, y bailamos, entonces, pues, es gratis, ¿no? Entonces, en uno de esos lugares, con unas personas mayores que yo, pues, me tomé mis primeros tragos. Y la verdad es que, si bien es cierto, no me gustó mucho la experiencia, además que mi padre se dio cuenta y me pegó mi buena fajeada, que a propósito, pues también eso es algo que yo trato de transmitir. Mi papá a mí nunca me había pegado, golpeado con una faja. Esa fue la primera y única vez en su vida que lo hizo. Él era un hombre muy persuasivo, le gustaba mucho usar la persuasión, y por mucho problema y mala crianzas y groserías que yo le hiciera, siempre era su hijito. Pues mira, hijito para acá, mira, hijito para allá. Entonces, bueno, el punto es que me fui enrumbando por esa vía. El tiempo fue pasando hasta que llegó un momento que en mi adolescencia, pues para todo era alcohol, ¿verdad? Para alegrarte, para todo. Entonces, pues evidentemente cuando estoy en primer año de secundaria, en el pedagógico de Diriamba, ese año me dediqué a la parranda. A la parranda, pues. Sí. Entonces no llegaba al colegio, total que me aplazaron. Entonces perdí el año, y ahí ya comenzó mi papá como a encender luces rojas, y lo primero que hizo fue cambiarme de colegio, me mandó para Jinotepe, y estando en Jinotepe la cosa siguió igual, y no duré ni 4 meses ahí, hasta que llegó y ¡pum!, me cortó. Y ya pues ahí, en ese tiempo yo ya tengo 13 años, acabo de cumplir 13 años, cuando ya él me dice, mira, bueno, él no me hablaba así, él me dijo, mira, hijito, ¿verdad? ¿Vos no querés estudiar? No, no quiero estudiar. Entonces, mira, me dice, si no querés estudiar, vas a tener que trabajar, porque algo tienes que hacer, y yo no te voy a estar manteniendo. Para mantenerte vas a tener que trabajar, está bien. Entonces, allá no me podía quedar, me tuve que venir para Managua, y entonces eso significó que tuve que empezar a trabajar. Entonces me empecé a ganar mis bollos. En ese tiempo me ganaba 25 córdobas semanales.
Eran 100 córdobas semanales, que más o menos son 14, de la época, 14 dólares. 100 pesos mensuales. Mensuales, sí. Que eran 14 dólares con 50 centavos más o menos. Pero que eran tiempos, pues, que un plato... Era bastante buen salario. La comida de barrio, pues, donde yo vivía, te costaba $1, 1.20, pues. Un vigoronazo con un fresco te costaba 70 centavos y cosas así. Entonces, pues, uno se defendía. Hasta me alcanzaba para los cigarritos. Entonces, ahí fui metiendo, pero además, pues, lo positivo, lo negativo, me fui metiendo más en tomar alcohol, ya con dinero, sin control, porque mi papá vivía en Diriamba, yo vivía en Managua. Mi abuelita tenía 76, 70, que vaya, para ese tiempo ya tenía 79 años. Ella siempre fue una mujer muy fuerte, pero ya no me controlaba. Entonces me metí pues en una vida de ese tipo, dejé los estudios, etcétera, etcétera. Y hasta el año 66, finales del 66, después de 6 años, desde el 60 hasta el 66 de andar en eso, que empieza un proceso en mí. Ese proceso a mí me ha enseñado de que la mejor manera que uno entiende, sobre todo en este tipo de cosas, es la vida, que te golpee. Pues hay quienes hablan de que lo que no entendés por seña es por leña. Pues entonces, a mí lo que me pasó me pasaron infinidad de cosas, pues. Pero una de ellas fue de que yo ya estaba en una etapa en donde yo ya no quería seguir en esa vida. Yo ya no quería, pero no podía. No sabía qué hacer. Un chaval, 18 años en ese tiempo. No sabía qué hacer. Entonces, todos los lunes me proponía no volver a tomar un trago y el viernes lo estaba haciendo. Y volví y el viernes. Pero eso se da en un contexto entonces en donde mi entorno me empieza a apartar, a rechazar. Entonces, por ejemplo, mi hermana mayor, que me quería tanto, yo la quería y la quiero tanto, ya falleció. Ella fue la que asumió la figura materna de nosotros. Me llevaba 3 años, pues, pero ella desde los 12, ella tenía 12 cuando yo tenía 9. Entonces, ella era la que se encargaba de la ropa, de esto, en este caso mía. Ya llegué a un punto en que ya no aguantaba más, fuera, ya no más, andaba a buscar qué hacer. Y ahí yo cuento en el libro, que es cierto, pues pareciera broma, que como ella ahí en su casa me planchaban la ropa, agarró mi ropa y me la tiró a la calle. Literalmente. Literalmente, sí, me la tiró y la ropa, las 4 camisas y los 3 pantalones cayeron. Y con las palabras, pues, que yo digo empujada, la ropa empujada por esas palabras, vos no servís, fuera, andar, no te quiero volver a ver. Esa fue una de las cosas que a mí me empezó a impactar. Después yo ya jalaba con mi esposa, pues con la que se convierte en mi esposa, después con la hermana de María Soledad. Entonces mi suegra, pues por supuesto, o la señora, pues por supuesto, no quería que su hija, y era la menor, la Comiche, ya sabes, se enrolara anduviera con ese desastre, con un muchacho. desastre, Sí. Porque además de eso, no solo era el alcohol, sino que eso me había llevado a una etapa de maduración con carburo. ¿Me explico? Porque ya tenía, pues ya sabes, andaba en burdeles, esto, era otra cosa. Entonces un día, pues la señora, que yo estaba ahí en su casa, se salió, yo estaba en la acera, se salió, y me dijo, mira, te me vas de aquí, no quiero volverte a ver, vos no servís para nada, y vos no sos piojo para esta cabeza, y le toca la cabeza a la que era mi novia. Entonces, me corrió, eso también me golpeó. Pero además, y después viene que ya enero del 67, ya estaba la campaña electoral de la época, y entonces un día yo vengo con trago, ¿verdad? Ahí por el sector de los dormitorios públicos. Campaña con Agüero, ¿no? Agüero y el general Somoza de Baile. Entonces yo vengo ahí y entonces andan unos hombres pegando unos carteles. Un cartel que yo me acuerdo, pues, que en la prensa le ponían Sonrisal. Porque el general Somoza aparecía con una sonrisa, ¿verdad? Era un hombre muy elegante. Entonces andaban pegando esos carteles. Entonces yo vengo con amigos, pero venimos bien tomados. 9 de la noche, tal vez. Entonces nosotros nos vamos detrás y el cartel que pegaban ellos, nosotros lo arrancábamos. Lo arrancábamos. Nosotros no nos dimos cuenta. Entonces los tipos dan la vuelta a la manzana y nos salen por detrás y nos pegan una soberana paliada. Primero eran hombres, nosotros éramos chavalos, pues los dos. El otro amigo, y segundo, pues, andábamos ebrios, me pararon una buena paliada y eso, pues, a mí me rompieron la cara, esto y el otro, y eso fue otra cosa que, qué pasa. Pero hay una situación,
a veces los golpes a uno lo hacen reaccionar y levantarse. Pero hay veces que los golpes no funcionan, no funcionan. En el caso suyo yo veo que a los golpes, y a lo mejor a los golpes más fuertes, porque, es decir, está lo de su hermana, está lo que va a ser la que va a ser su suegra, ¿verdad? Que le vienen poniendo las luces amarillas, ¿verdad? Le vienen poniendo las luces amarillas en el camino y usted nada, no les hace caso, ¿no? Entonces, hasta el golpe más fuerte, ya cuando se dio el encontronazo, es que termina reaccionando. A veces eso nos suele ocurrir con mucha frecuencia, que vemos las luces amarillas, vemos las luces rojas y seguimos avanzando, ¿ah? Y no le ponemos atención. Pero yo veo que en el libro, insisto, yo no quiero hacer spoiler, usted habla de esto, habla de estas advertencias que le van saliendo en el camino, porque no es en una ocasión, sino en varias ocasiones que le va a ocurrir, pero hay un momento en que se produce el cambio, se produce el cambio y hay dos elementos que me parece a mí que hay que rescatar del libro. Uno, las personas que contribuyen, la ayuda oportuna, aceptar la ayuda oportuna. Pero por el otro lado, los propósitos, ponerse metas, ponerse retos y decir, yo quiero ir para este lado. Sí. No, yo estoy clarísimo. Digamos, yo sí creo que todos, en un momento dado de nuestras vidas, tenemos la oportunidad, y la mayoría la tomamos, de hacer un cambio, me parece. Y efectivamente las personas son determinantes. En este caso, te decía, mi entorno a mí me empieza a apartar, ¿no? A rechazar, incluso lo más cercano. Pero ella, la María Soledad, nunca me apartó. Ella, por el contrario, me aconsejaba, porque se da la situación de que ella trabajaba en el INVI. El INVI era una institución de la vivienda, que quedaba contiguo al Banco Nacional en la avenida Roosevelt, y yo trabajaba en el Banco Nacional. Y ella, y la casa de donde ella vivía era contigua a la casa de mi abuelita donde yo vivía. Entonces, en las mañanas caminábamos hacia su trabajo y en las tardes del trabajo a su casa. Entonces, en esos trayectos las pláticas giraban alrededor de todas estas cosas. Éramos todavía dos adolescentes, pero siempre ella me iba a decir, Raúl, mira, no es necesario tomar licor, Pero nunca, efectivamente, nunca le puse atención. Pero sí, ella siempre estuvo ahí. Y eso para mí fue importantísimo para mi vida, para mi cambio, porque ella nunca me rechazó. Entonces, lo que sucede es que ya para esas fechas de primeros meses para enero pues del 67, yo ya estoy en un proceso en que yo amanecía los lunes con el síndrome de abstinencia, la goma, pero ya con sentimientos de culpa, de arrepentimiento, de decir, puchica, ¿qué me pasa que yo no puedo? Entonces llega el momento pues en que yo digo, ya no más, ¿verdad? Hasta aquí, pero desprovisto de herramientas, desprovisto de nada que me pueda apoyar. Entonces al viernes siguiente de eso, yo le estoy haciendo la fuerza que no, porque los pensamientos intrusivos ahí están, y eso es lo que hay que entender, porque hay personas que creen que el adicto, que yo era un adicto, pues no lo voy a negar, el adicto, dicen, ¿y por qué no puedes? Ya está, si no te sirve, no te hace bien, deja. Es que no es ese el problema. El problema es que hay ¿sabes? La insidia, ¿verdad? El pensamiento intrusivo que no te deja en paz, en paz. Es decir, es que la adicción es una enfermedad y como tal hay que entenderla como una enfermedad. Es decir, yo tengo gripe y no es que no quiera dejar de moquear, es que estoy moqueando. Exactamente. Sí. Entonces, llegó el viernes, le hice la fuerza, pero al final del día, caí. Me fui a meter donde yo tomaba alcohol y volví a ver. Pero esa vez tuvo una diferencia con las anteriores, que empecé a tomar ese viernes a las 5 de la tarde, no fui al trabajo el sábado, en ese tiempo de trabajo, y yo tomé conciencia de que estaba vivo el domingo en la tarde.
el domingo como a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Yo estaba montado en un bus, de esos que le dicen de ruta ahora, en el costado norte del Seminario Nacional, de aquella época. En ese tiempo no existía la 35 Avenida, que está ahora, que va ya sabes, de lo que es Enacal hasta Lindavista, no existía, eso era pura monte, flotero. Yo me bajo del autobús y me veo que estoy sin zapatos, a veces me los habían llevado, y entonces yo me bajo del bus, estoy solito ahí, entonces yo comienzo a caminar sobre los potreros, y salgo a la carretera sur, ¿verdad? Por donde está el cerro, donde sacaban hormigón. Sí. Y de ahí empiezo a caminar. Cuando llego por donde era la embajada norteamericana, se estaciona un jeep, Land Rover, me acuerdo, con dos señores, una señora y un señor como de 50 y tantos años, y la señora saca la cabeza y me dice, hijito, ¿qué te pasó? Y eso yo le digo, me robaron. Entonces me subiste. Entonces yo me subo a la parte. Esos Land Rover tenían una puerta trasera. Sí. Entonces yo me subo y me dice, ¿para dónde vas? Ya le dije, de Julio Martínez, Tres al Lago, y me llevaron ahí. La cosa es que yo llego a mi casa como a las 7:30 de la noche, donde mi abuelita, pero ya sabes, sin zapatos, sucio, hediondo de yo me lugar. bajo del jeep y tratando de que nadie me viera, pues, ¿entendés? El punto es que ahí, eso, sumado a los otros 3 hechos, comienzo ese proceso. Y 8 días después yo estaba llegando al Alcohólicos Anónimos. Y ahí comienza el cambio aquí y ahora. Okay. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición Sumando Vigores. Estamos conversando con Raúl Obregón. Continuamos sumando vigores en Extra Plus en esta conversación con Raúl Obregón a propósito de la publicación, decíamos, del libro Hechos Vitales, Conversaciones con María Soledad, su primera experiencia literaria, su primera experiencia también como de alguna manera como psicólogo, porque tiene que ver un poco con asuntos terapéuticos, con formas de ver, porque decíamos, es un análisis desde la perspectiva de la experiencia, de la perspectiva de la misma psicología, y además intentando contribuir con quien lea el libro y encuentre algún reflejo propio en el libro, ¿no? Exactamente. Las adicciones es un tema bien difícil de tratar, ¿ah? Y las adicciones no es solamente a un cigarrillo, a un trago, a una droga, porque usted cuenta que pasó del licor al trabajo. Así es. Es decir, sustituyó una por la otra. Exactamente. O sea que hay algo ahí en el ser humano que te lleva a ese tipo, sus creencias, lo que sea. Entonces, efectivamente, el alcohol queda atrás, pero yo siempre estoy consciente que soy alcohólico, porque acordémonos que yo comienzo mi proceso de rehabilitación, de recuperación, por medio de Alcohólicos Anónimos. El vehículo mío es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, que es una organización de la que poco se habla, tal vez. Es decir, en el mundo de la no adicción se habla poco porque se le tiene allá como es que yo no necesito de ellos, ¿no? Exactamente. Pero lo cierto es que han jugado y han salvado cualquier cantidad de vidas. Millones. Y de familias. Y en este país miles. Yo llego a Alcohólicos Anónimos en 1967. Llego al Grupo Unidad, que quedaba esquina opuesto, donde un señor que le decían Realito, que era un coronel de la Guardia. Pero el cuento es que en ese tiempo Alcohólicos Anónimos, ya de estar instalado oficialmente, creo que tenía como 10 años. O sea, ¿cuánta gente no ha pasado por ahí? Entonces, como yo llevo Alcohólicos Anónimos, una de las premisas de Alcohólicos Anónimos es que la adicción, el alcoholismo es una enfermedad. Y tenés que estar claro de eso. Porque si no, o sea, a ver, la recaída es intrínseca a la adicción, es parte de la adicción. Entonces,
Si uno asume que ya la hizo, que ya se libró y ya está, entonces los riesgos de recaída son más fuertes. Pero si uno sabe de que esa es una enfermedad que en cualquier momento te ataca y que además de eso, cuando te atacó no pudiste con ella, ¿verdad? Entonces tenés un poco más de fuerza para enfrentarla. Entonces, pues bueno, yo comienzo ese proceso en Alcohólicos Anónimos y estoy claro de que yo soy un enfermo alcohólico, ¿verdad? Y yo creo que como la gran mayoría de las personas que hemos pasado por Alcohólicos Anónimos, pues no tenía absolutamente ninguna, no me avergonzaba pues de decir soy alcohólico, y me costó el primer día que llegué, me costó, pero ya después en el tiempo lo fui adquiriendo. En la medida en que fue entendiendo Exacto. que efectivamente era. Exactamente. Sí. Entonces, eso pues no es que el alcoholismo quedó atrás, el alcoholismo ahí estaba, pues, yo todos los días le rendía el sombrero, ¿verdad? Pero poco a poco me fui reflexionando, incluso Alcohólicos Anónimos tiene los 12 pasos, se llama, y las 12 tradiciones, y en una de ellas pues tenés que hacer un inventario de lo que has hecho mal, etcétera, etcétera. Entonces en esas, haciendo ese inventario y repasándolo y actualizándole, llego a un punto en que me doy cuenta que yo había perdido el tiempo miserablemente. O sea, no solo había perdido a mi familia original, no solo había casi perdido a la novia, pues, porque yo decía que era mi novia, pero la verdad es que yo no la veía, porque no me dejaban ni acercarme a su casa, ¿no? Pues había perdido dinero, cantidad de dinero, malgastado, sí. Salud. Se lo había atravesado por el gaznate, dirían popularmente, sí. Salud y tiempo, pues. Además, yo dejé de estudiar. O sea, yo no estudié entre los 12 y los 19 años, ¿verdad? Porque me dediqué a esta cosa. Entonces ahí yo digo, no, esto no puede ser. Tengo que recuperar el tiempo perdido, ya una vez que estoy en el proceso de recuperación. Entonces ahí es donde yo ya me meto más de cabeza en el trabajo, empiezo a ver mis horarios y yo comienzo a salir desde mi abuelita a las 6:30 de la tarde, regresaba a las 11 de la noche, porque iba a estudiar inglés de 7 a 8, después iba a trabajar de 8 a 5, 5:30, después me matriculé en secundaria porque quería estudiar, porque no había estudiado, además se daban otras condicionantes en el trabajo de competencia que si no estabas preparado académicamente pues estabas chicle. Entonces fue una vida así, pues, muy poco tiempo para mí. Entonces ahí es que me voy metiendo en el trabajo, y en ese proceso pues también logro, o se dan situaciones en que se me abren algunas puertas. Yo llego a trabajar a la IBM, que era una compañía transnacional, es pues una compañía transnacional, en ese tiempo instalada en Nicaragua, estaba relativamente joven la empresa, y yo comienzo a trabajar ahí, y se me van poco a poco abriendo las puertas, pues no bebo alcohol. Hubo puertas que se fueron abriendo, otras que usted abrió también, claro. La insistencia, por ejemplo, en IBM. Bueno, sí, eso fue una cosa fantástica para mí, inolvidable para mí, eso pues de que no me daban oportunidad para yo hacer una prueba, para entrar a un curso, y la tuve que luchar, pues, ya sabes, que ahora pues yo se lo cuento a los jóvenes con los que tengo chance, porque yo a veces ahora con solo que, no, espérate, ahorita no, ay, me dijo que no, ya está, ¿verdad? Entonces pues ahí yo muestro cómo fue ese proceso. Entonces el cuento es que yo me metí de cabeza al trabajo. Entonces se presentó la oportunidad, hice el curso, pasé el curso, me dieron el empleo de programador de computadora. No quiero jactarme de nada, absolutamente de nada, pero te puedo decir que prácticamente fui el primer nicaragüense que estuve en una planilla de una empresa en Nicaragua que decía cargo programador de computadora. Pensando en que aquellas programaciones eran de lo más interesante, porque básicamente tenía que ver con perforar tarjetas. Exactamente. Entonces, el punto es que yo me metí de cabeza en trabajo. Entonces, como la cosa era muy competitiva, y para trabajar en computadoras en ese tiempo, pues necesitabas tener tercer año, cuarto año de ingeniería, ciencia, etcétera, etcétera, pues yo estaba en primer año de secundaria. Entonces yo compensaba todo eso con trabajo, con tiempo para el trabajo. Yo llegaba al colegio de 6 de la noche a 10 de la noche, a las 10 me volvía al trabajo, a seguir trabajando. ¿Me explico? O sea, y entonces ahí es donde yo iba abriéndome espacio. Entonces eso me lleva a la adicción. Y la primera persona que me lo hace ver es la soledad. Es la primera.
Raúl, dejaste el alcohol y ahora te estás haciendo adicto al trabajo. Yo, no, hombre, ¿cómo se te ocurre? Le decía yo, ¿verdad? Siempre, acordémonos que en el proceso de las crisis, la negación es lo que impide que las personas demos el paso. Y el justificar. Y el justificarnos, ¿no? Entonces yo le decía, no, mira, que lo que pasa es que es necesario en estas condiciones, la competencia que hay por los cargos, papá, y yo soy joven. O sea, yo no veía. Entonces yo digo, Soledad, esto no es adicción, esto es perseverancia. Yo soy perseverante. ¿Me explico? Efectivamente, eso me fue llevando, pues, a mejores cargos, mejores salarios, etcétera, etcétera. Me mejoró las condiciones sin tener la preparación académica, pero efectivamente me hizo un adicto que me dio muchos problemas. O sea, yo me casé, pero ya casado, seguía en mi vida de trabajo. Entonces era marido ausente primero, después padre ausente, todo era para el trabajo, y eso después desencadenó en un cuadro de ansioso primero, y luego me llevó a un síndrome de ataques de pánico, ¿verdad? Empezaron unos ataques de pánico que fue una experiencia increíble y que me demoraron 30 años. 30 años pasé con esto. Pero en esos tiempos, pues siempre, ¿cómo se llama? Ocultándolo, ¿no? Sí. Que nadie supiera, que nadie se diera cuenta. Pero entonces, esa adicción al trabajo me llevó a los ataques de pánico. Bueno, tal vez no eso, porque generalmente estas cosas son multifactoriales. Pero uno de los factores principales era eso, que yo no tenía vida propia. Pero usted estaba claro que estaba, es decir, en algún momento llegó a la claridad de que eso efectivamente era una adicción. Fíjate que me costó mucho. Yo creo que no llegué a eso. O es hoy en retrospectiva que usted... Hoy en retrospectiva lo estoy reconociendo. Que yo pensaba, o sea, yo tenía instalado en mis creencias que mi responsabilidad como hombre, como esposo, como padre, como proveedor, era trabajar. Y trabajar sin descanso. Que en mi casa, mi familia no padeciera lo que yo padecí. Las limitaciones que yo tuve. Yo estaba creído de eso, aun cuando ya estaba con los ataques de pánico y todo eso. Entonces, fue así. Que lo que pasa es que los machos no se quejan tampoco. Y además, además, exactamente, los hombres no lloramos, los hombres no nos quejamos, ¿verdad? La aguantamos y vamos para adelante siempre. Entonces, todo eso, pues, me llevó. Entonces, es interesante, ¿no? Porque yo digo, uno cae. Y ahí está la valentía de levantarse. O sea, la valentía es levantarse, ¿verdad? No es siempre ser santulón, pues, o ser santo siempre, pues. No santulón, no voy a burlarme de nadie. Pero la verdad es esa, pues, que la vida me ha enseñado eso mismo. Que la vida uno cae, se levanta. Una señora muy famosa, bueno, muy querida en el barrio donde yo crecí, allá en San Sebastián. Yo le llamo los bajos de San Sebastián, porque vos conociste San Sebastián, era un barrio muy grande. Es decir, por lo menos no lo recuerdo, porque posiblemente pude haberlo conocido porque ya tenía 6 años al 72, pero no lo recuerdo, no lo computo. Pues. El barrio de San Sebastián era un barrio muy grande, que comenzaba de la Radio Mundial, ¿verdad? A ver, del Parque Central, del Parque Central, 3 cuadras abajo, hacia abajo, hasta pegar a esta avenida que va de lo que nosotros le llamábamos, ¿verdad? Sin ofender, la calle del Caballo, le llamaba la gente en ese tiempo, ¿no? Que es la calle del Estadio Viejo, que va a pegar... la calle 8, si no me equivoco. ¿No? Ah, correcto, la calle 8. Entonces, en la parte de arriba, del barrio San Sebastián, que estaba la Radio Mundial, todo eso, pues ahí era una clase social, económica, más tirando a clase media alta. Más cómoda. Más cómoda. De la iglesia de San Sebastián para abajo venía bajando la cosa. Pues entonces, donde yo vivía, pues estábamos sembrados de cantinas. Por ejemplo, a la media cuadra tenía la Cumbancha. O sea, cualquier hombre de la etapa que le hables de la Cumbancha te va a decir. Media cuadra para abajo teníamos el Mondongo. Al otro lado de la calle teníamos no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, cantinas, había donde caer. que también ese era el asunto, ¿no? Había donde caer. Exactamente. Entonces,
ese era el ambiente, pues, ¿me entendés? De esa época, de ese barrio, pero perdí el hilo de lo que estábamos diciendo. La señora... sí, doña Cholina se llamaba, una gran señora que en paz descanse. Yo le llamo la filósofa, era la filósofa del barrio. Ella era muy chavalera, ¿no? Una señora ya mucho mayor, chavalera. Entonces un día, ella a varios chavalos nos dio un mensaje. Y el mensaje yo les voy para que su vida, para que ustedes se conduzcan bien en la vida, les voy a dar una enseñanza. La bicicleta, nos dijo ella. Ajá, la bicicleta, sí. Entonces, miren, siempre piensen, las dos ruedas, dice, es paralela, dice, es para mantener el equilibrio. Siempre tienen que ser equilibrados en su vida. Ni muy, ni tan. Los maniobrios son para que lleven la dirección, siempre en la dirección correcta. Los pedales, nos decía, son para hacer fuerza. Hay momentos en la vida en que usted tiene que emplear fuerza. Los pedales. Y los frenos, decía, los breques, le decíamos nosotros, es cuando usted no va bien, pare. Los frenos es para parar. Entonces, esa metáfora que nos dio doña Cholina, yo la usé, pues durante mi vida la he usado siempre. Y en los momentos más complicados siempre me acordaba. No estoy llevando el equilibrio, no voy en la dirección correcta. Eso a mí me ayudó mucho. Ese tipo de pensamientos y de mensajes, ¿no? que daban personas como esta. Hasta ya viejo, pues yo la uso y la transmito. Entonces por eso yo creo que la estoy pasando, ¿no? De reventa, dicen la gente, si a alguien le sirve, fabuloso, pues. Pero la verdad es esa, pues, que uno siempre va en esa bicicleta en la vida. Y si uno no sabe guardar el equilibrio, se cae. Y además, las caídas son, ¿verdad? Y yo lo conjugo eso con una experiencia que yo tuve en Carazo, y es que cuando yo tenía más o menos 10 años, había una familia en Jinotepe, la familia Gironés, que eran franceses, creo. Entonces, mi papá daba clase de piano a uno de los muchachos, llamado Jerome. Y entonces este muchacho, Jerome, en alguna circunstancia, le dijo a mi papá, toma esta bicicleta para Raúl. Pues entonces, yo tuve bicicleta, ¿verdad? Así tuve una bicicleta. Entonces, con esa bicicleta, pues yo me trasladaba a Iriamba, Jinotepe, Iriamba, y varias veces, ¿sabes? Te caes, esto, el otro. Entonces, ahí yo reflexiono y lo combinaba con la Cholina. Me caía, me raspaba, se me zafó un pie, qué sé yo, pues, ¿verdad? Entonces, golpes, luxaciones, dolores, pero al final me levantaba y seguía adelante. Entonces, digo, esa es la vida. Esa es la vida. Sí. Pero es interesante esa figura de la bicicleta. Realmente me parece que es muy adecuada para poder ilustrar y para poder reflexionar acerca de qué estamos haciendo, ¿no? Exactamente. Es decir, cómo vamos en el camino de la vida. Exactamente. Sí. Lo que no quiere decir que sea erróneo, que sea... Sí, no, claro. Es eso, tener control. Control, porque ella de lo que habla es tener control. De tener control, sí. Exactamente. Hacemos pausa en esta edición, Sumando Vigor. Seguimos sumando vigores en Extra Plus, conversando con Raúl Obregón. Ayuda oportuna, le pregunté o le dije yo en algún momento, además de tener los propósitos, tener la ayuda oportuna. Usted se encontró, bueno, María Soledad fue todo el tiempo una voz de conciencia, digamos. Es correcto. ¿Ah? Una voz de conciencia. Por eso estas conversaciones y estas confesiones, que al final de cuentas no son confesiones porque ella las conoció todas. Totalmente. Sí. Tal vez las más recientes, las del último año, son las que ella no conoce, sí. Aunque quién sabe. Pero hay una ayuda oportuna que es la fundamental y me parece que ha sido la que ha promovido todas. Es decir, el que lo cree de esa manera y cree que las ayudas oportunas han sido los ángeles que ha enviado el Señor, que es la ayuda más oportuna. Sí. Usted se encontró con el Señor y le cambió la vida. Totalmente. Totalmente, porque los hechos vitales ahí están. O sea, siempre van ocurriendo en la vida, no solo es uno. Entonces, yo tuve un hecho vital muy fuerte que fue la muerte de un hijo. Mi hijo murió a la edad de 20 años, yo tenía 48 más o menos.
Eso para mí fue un hecho vital tan fuerte como mi madre. Un poco más fuerte, pero vamos, igual. Le movió el piso. Me movió el piso. Sí. Yo ya había recaído en el alcohol, pero estaba autoengañándome, ¿no? Me tomaba unos vinitos, una sangrillita, una cosita ahí, creyendo pues que el alcohol no estaba conmigo. Pero a raíz de la muerte de mi hijo yo vuelvo. Y pues yo vuelvo a canalizar el dolor del hecho vital, el vacío en el alcohol. Y ahí es más fuerte porque ahí ya, a diferencia de cuando fui adolescente alcohólico, aquí ya tomaba diario y empezaba a tomar desde la mañana hasta que me dormía. El cuento es que así pasaron 5 años. Entonces, en esos 5 años, yo me enfermé, estaba enfermo de todo tipo de cosas. Una de las enfermedades que más me dañaba a mí es que me produjo el alcohol, me produjo hemorroides sangrantes, sangraba, y después los problemas de la familia, los problemas financieros, etcétera, etcétera. Entonces mi vida estaba realmente igual que en el 67 por 10. Negativo, ¿no? Entonces, es así que mi hijo cumple años de fallecido ya en los próximos días, el 6 de abril. El mismo día de la presentación. Por eso la vamos a hacer ese día. Entonces, el 6 de abril mi hijo cumple años, entonces en ese tiempo él va a cumplir, era el año 2002, estábamos iniciando el 2002, yo tenía 5 años, mi hijo muere en el 97. Entonces, pues como todos los días, me embriagué, etcétera, etcétera, y una noche, bien borracho, yo quise levantarme donde estaba sentado tomando y no pude levantarme. Entonces ahí yo clamé a Dios, por primera vez en mi vida. Yo siempre reclamaba a Dios por la muerte de mi hijo, siempre, y por la muerte de mi mamá, y por la muerte de mi papá, y por la muerte de mi abuelita, siempre le reclamaba, ¿verdad? Y a veces con grosería, y esta vez yo lo clamé. Lo clamé y le dije, Señor, no sé qué hacer, ayúdame, estoy destruyendo todo y me estoy destruyendo yo. Entonces, pero yo no me podía levantar y como pude, pues me fui a la cama, yo no sé ni cómo. La cosa es que al día siguiente yo me levanté, ¿verdad?, con energía, tipo 5 de la mañana, con ganas de salir a la calle, porque tenía ya como 10, 15 días estar encerrado. Y efectivamente me fui y en el camino me encontré a una persona, ¿verdad? Y esta persona, que voy a decir, es Julio Castillo Ortiz, un gran hombre, él no me conocía a mí, yo no lo conocía a él iba en una acera, yo iba en la otra acera, sobre lo que es la avenida, la calle esta, Paul Jenny, él iba llegando, ahí por el establo, algo que se llama el establo, yo voy aquí, buscando galería ya. Ajá, donde es el Grupo Cooper, él viene para el lado del oeste, yo voy para el lado este, y entonces ahí él iba levantando sus manos, así. Entonces yo pensé que me estaba saludando a mí, entonces yo le hice así. Pero ahora yo me di cuenta, pues, después me di cuenta que era otra cosa lo que él hacía. Él iba lavando, ¿entiendes? Entonces yo sentí la necesidad de cruzarme, hablar con él, me crucé y empecé a hablar con él. Pues yo empecé a decirle cosas y para. El cuento es que ahí comenzó todo. Este hombre fue efectivamente un ángel que el Señor puso en mi camino. Y él empezó a tener una atención tan especial conmigo que nadie nunca la había tenido, sinceramente. Hablando de una persona adicta, quebrada, financieramente enferma, etcétera, etcétera, etcétera. Y este hombre realmente me agarró, ahí sí, me agarró de la mano y me sacó del fango en donde yo andaba. Y me presentó a un Jesús vivo, me habló de un Dios vivo. Yo en ese tiempo todavía, 2002, cuando a mí me decían Jesús, yo siempre pensaba en aquel tiempo, anduvo, eso nunca se me ocurría que estaba aquí, pues, nunca, porque siempre decían en aquel tiempo. Entonces él me dijo, está aquí, con vos y conmigo ahorita, y él me puso aquí. Y la cosa es que ahí pues comenzó todo un proceso paulatino, poco a poco. Y bueno, que me tomó, todavía estoy en el proceso, la verdad, ya estoy cumpliendo
Acabo de cumplir 19 años de ese encuentro con Julio y ese encuentro con Dios principalmente, y las cosas han venido cambiando para bien. Y gracias a Dios ahora tengo otra actitud, creo, tengo otra actitud frente a los hechos vitales. Tengo otra actitud. ¿Me entiendes? Ok, es que vamos a hacer spoilers, sí que si seguimos platicando vamos a hacer spoilers. Además que el tiempo se nos concluye, se nos acaba en el programa. El 6 usted presenta el libro. Sí. Quien quiera conocer más sobre estas vivencias, sobre estos hechos vitales, ¿cómo hace para tener el libro? Bueno, el libro nosotros lo vamos a estar ofreciendo ahí en ese evento que va a ser en el Parque Japonés el 6 de abril a las 5:30 de la tarde, pero también pues ya lo estamos ofreciendo llamando a un número celular, a un número de WhatsApp, que es el 7880-0650, 7880-0650. ¿Verdad? O en una página de Facebook que se llama Hechos Vitales en Diálogo con María Soledad. El libro vale 350 córdobas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que la persona llama a ese número de teléfono y entonces se le toma el pedido, la persona puede hacer un depósito o una transferencia a una cuenta bancaria en Banpro, o pues mandar por el libro a la casa o pedir que se lo llevemos nosotros. Cualquiera de las tres opciones. Si la persona hace la transferencia, entonces nosotros después le mandamos el libro. Si la persona pues opta por recibirlo en su casa, entonces nosotros lo mandamos, hacemos uso de un servicio que hay que cobra 40 córdobas en Managua, 50 fuera de Managua, incluyendo el Caribe, y 55 a la zona Caribe. Entonces así lo estamos haciendo. O la persona llega a donde estamos nosotros, que es en Vía Fontana Este, Casas de 6 del Club Terraza, 2 al lago, 2 arriba, ahí está la aguja, ahí le preguntan al vigilante, pueden preguntar por mí, ya les dice a dónde es la casa. Ok, bueno, quiero agradecerle, quiero primero nuevamente felicitarle por el libro, gracias, porque ya habíamos estado conversando sobre este libro. Yo quiero agradecerte a vos, Néstor, porque vos sos uno de las personas que me impulsó a esto. ¿Te acordás que tenemos como un año hemos estado platicando de hacer conversaciones y estoy haciendo esto? Y vos me decís, ¿por qué no lo haces así? ¿Por qué no haces aquí? Gracias por eso. No, pues a usted gracias por el libro, por los testimonios que espero puedan surtir los efectos que usted también desea, ¿no? De impactar en otras personas. Ojalá. Sí. Bueno, perfecto, éxito, hermano. Muchísimas gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes. Seguimos sumando vigor.